Así era México en las elecciones pasadas. De la década de los 80 a la fecha, ha pasado de todo en el ambiente político. El sistema electoral se cayó. Hubo alternancia por primera vez con la llegada del PAN a los pinos. El panismo ganó de manera polémica y consecutiva la presidencia de la República. Y el PRI regresó al poder ejecutivo. Pero estamos hablando de distintos Méxicos. ¿Cómo era cada uno de ellos? Aquí te recordamos cómo era el país cuando vivió estos procesos electorales. 1982. Este año fue particularmente difícil para la economía mexicana, ya que el presidente José López Portillo había declarado que no podía pagar la deuda externa. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Para que te des una idea, a finales de febrero, el dólar llegó a estar a 46 pesos. Pero eso no es todo. Al cierre del año, el dólar llegó a 149 pesos. Pero no todas fueron malas noticias para México en 1982. Este año, un mexicano recibió por primera vez el Premio Nobel de la Paz. Fue el diplomático Alfonso García Robles, quien tuvo un papel crucial en lanzar el Acuerdo de Tlatelolco, que estableció la prohibición de los armamentos nucleares. En el mundo del cine, la película británica Carros de Fuego enamoró a los mexicanos y ganaría el Oscar como mejor cine. The winner is Chariots of Fire. En la radio mexicana triunfaba Juan Gabriel con su éxito Ya lo sé que tú te vas. Ya lo sé que... El español José Luis Perales con su clásico ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? Y el niño Luis Miguel le endulzaba el oído a los menores de México y América Latina con su éxito 1 + 1 = 2 enamorados. ¡Coño, Mickey! En 1982, el priista Miguel de la Madrid ganaría la elección presidencial. 1988. Este año marcó un parteaguas en la política mexicana, ya que la elección presidencial del 88 fue el primer gran referente de un supuesto fraude electoral en la historia reciente de México, en donde el priista Carlos Salinas de Gortari venció a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional. Por cierto, en 1988, Andrés Manuel López Obrador aún pertenecía al PRI, pero renunció a dicho partido a mediados del 88 y es postulado por el Frente Democrático Nacional para el gobierno de Tabasco. AMLO fue derrotado por el priista Salvador Neme Castillo. En lo económico, 1988 también fue un año difícil para México. El dólar estaba a 2.298 pesos. El precio del dólar estaba casi igual de aterrador que Chucky, el muñeco diabólico, que se estrenó en el 88. En la música en español, el grupo juvenil Timbiriche triunfaba con Tú y yo somos uno mismo. Un joven Luis Miguel hacía suspirar a los mexicanos con La Incondicional. Los Hombres G conquistaban a los mexicanos con Si no te tengo a ti. Y el grupo mexicano Caifanes ponía a rockeros y a cumbieros a bailar con La Negra Tomasa. 1994. 1994 fue un año turbulento en lo político, económico y social. El año empezó con el anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le declaró la guerra al gobierno mexicano y convocó a deponer al presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero los problemas políticos no acabarían ahí. El 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado durante un acto de campaña en Tijuana, Baja California. Ya con el tiempo encima, el PRI designó como candidato presidencial sustituto al exsecretario de Educación y coordinador de campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, un economista de poco carisma que no era precisamente una figura que se identificara plenamente con el priismo. En lo económico, 1994 tuvo varios altibajos. Por ejemplo, si bien el tipo de cambio estaba en 5 pesos por dólar, varios factores macroeconómicos causaron una crisis conocida como el error de diciembre. Este problema provocó que miles de personas perdieran sus trabajos y sus propiedades. En la radio mexicana triunfaba Señor Matanza de los europeos Mano Negra. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Historia de Taxi o Señora de las 4 décadas del guatemalteco Ricardo Arjona. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Ingrata de los mexicanos Café Tacuba. Ingrata, no me digas que me quieres. Y la enorme lamento boliviano de los argentinos Enanitos Verdes. Y yo estoy aquí. Y en el ámbito del cine, México se enamoró del héroe Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks. Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. El país quedó cautivado por Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. Y los niños quedaron maravillados con el clásico de Disney, El Rey León. 2000.
El inicio del milenio fue histórico para México, ya que el 2 de julio del 2000, y tras 70 años del priismo en el poder, el PRI junto con su candidato Francisco Labastida perdían la presidencia de México ante Vicente Fox del PAN. El triunfo de Fox también se reflejó en el Congreso, pues por primera vez el PRI ya no era mayoría absoluta, sino que compartiría fuerza con el PAN y hasta con el PRD. Durante su toma de protesta, Vicente Fox dijo que se ponía fin al presidencialismo tradicional. ¿Cómo andaba el dólar? La divisa estadounidense registró un máximo de 9 pesos con 78 centavos. El 2000 también trajo noticias positivas para México. Fue estrenada la película Amores Perros del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quien tiene 2 Óscares como mejor director en su haber, recibiendo una buena crítica internacional que la llevó a representar a México en los premios de la Academia Estadounidense. En cuanto a la música, el mexicano Carlos Santana la rompió en todo el mundo y su mayor éxito, Smooth, junto a Rob Thomas, también triunfó en México con Corazón Espinado, que cantó junto a Maná. I Knew I Love You, de Savage Garden, se quedó grabada en la memoria de los enamorados. La boy band NSYNC triunfó con It's Gonna Be Me, y Madonna se escuchó en todas las discos con su mega éxito Music. 2006. 2006 marcó el regreso de la sospecha de un fraude electoral en la elección presidencial, debido a lo cerrado de la contienda entre el panista Felipe Calderón y el perredista Andrés Manuel López Obrador. El IFE decidió no anunciar a un ganador la noche de la jornada electoral el 2 de julio. No es posible anunciar en este momento a un candidato ganador, sino hasta una noche después, lo que sembró dudas. Días después, se informó que la ventaja era para Felipe Calderón por solo 0.58% de la votación, por lo que AMLO y sus seguidores denunciaron un fraude electoral con el lema voto por voto, casilla por casilla. Finalmente, Calderón fue declarado presidente electo. En 2006, el precio del dólar llegó a estar a 10 pesos con 90 centavos. Por lo que hace al cine, el mexicano Alfonso Cuarón presentó la magistral Hijos de los Hombres, y su paisano Guillermo del Toro no se quiso quedar atrás al estrenar El Laberinto del Fauno. Como si fuera poco, Alejandro González Iñárritu estrenó Babel. Fue un gran año para los cineastas mexicanos. En cuanto a la música, la colombiana Shakira nos hizo mover el bote con Hips Don't Lie. Justin Timberlake hizo lo propio con Sexy Back. The Black Eyed Peas dominaron con My Humps, y el británico James Blunt enamoró a las parejas con You Are Beautiful. 2012. Luego de 12 años de gobiernos panistas, una nueva alternancia se avecinaba para la presidencia. Finalmente, Enrique Peña Nieto logró regresar al PRI a Los Pinos, y AMLO ligó su segunda derrota. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para el entonces candidato presidencial priista. El 11 de mayo, Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana, donde fue increpado por varios estudiantes e incluso tuvo que esconderse en un baño. Tras ello, surgió el movimiento Yo Soy 132, el cual movilizó a miles de estudiantes de instituciones educativas de todo el país. Llegó el día de la elección y se confirmaron las tendencias de prácticamente todas las encuestas. El priista Enrique Peña Nieto ganó la presidencia. Luego de la elección, AMLO renuncia al PRD y anuncia la formación del Movimiento de Regeneración Nacional, que para 2015 se convertiría en Morena. Por lo que hace el dólar, llegó a tener un máximo de 13 pesos con 99 centavos. En el cine, el británico Christopher Nolan no decepcionó con la última entrega de su trilogía de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Por primera vez, vimos una película de los Vengadores. Los nostálgicos de los 90 quedaron satisfechos con la tercera entrega de Hombres de Negro y quedamos cautivados con los Juegos del Hambre. En la radio mexicana sonó durísimo Somebody That I Used to Know de Gotti con Climbra. Y Rihanna nos hizo bailar con We Found Love. Al igual que el MFAO con I'm Sexy and I Know It. I'm sexy and I know it. Finalmente, un grupo de jóvenes británicos llamados One Direction enloquecieron a las adolescentes con What Makes You Beautiful. Y en eventos deportivos, el 11 de agosto de 2012, la selección mexicana olímpica ganó por primera vez en su historia la medalla de oro, al vencer al favorito Brasil por marcador de 2-1.